Bueno, vamos a conversar con Teresa Albáñez. Ella fue presidenta de la Comisión Nacional de Primarias en el año 2012. Tenemos en ciernes un nuevo proceso, diferente, por supuesto, profesora, al de aquella oportunidad, distinto, cuando de eso vamos a recapitular un poco. Pero lo tenemos, como decía, en ciernes. El 22 de octubre está pautada esa cita hasta ahora, de acuerdo a lo que maneja la actual Comisión Nacional de Primaria y luego del debate que se ha abierto intensamente en el país sobre la participación del Consejo Nacional Electoral o no. Bueno, le doy la bienvenida, por supuesto, y me gustaría que entráramos un poquito, no con ánimo de contrastar, simplemente ubicarnos en términos generales en dos escenarios. ¿Cómo fue y lo que fue esa primaria de 2012 y cómo puede ser o será la de este 22 de octubre? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. La primaria del año 2012 fue sustancialmente distinta a esta. Claro. Y he venido utilizando una expresión que ha tenido pegada, por así decirlo, que es no somos los mismos. De alguna manera, algunas personas han enfocado la necesidad o el deseo de que estas primarias hubiesen sido como aquellas. Como aquellas, sí. Entonces dice, pero bueno... Esa nostalgia que hay ahí. Una nostalgia y una especie de condena, de alguna manera, a la manera en que estas primarias se han organizado y se han decidido vis a vis a lo que se hizo en el pasado. Y yo siempre digo, no somos los mismos. ¿En qué sentido? En que para aquel momento la situación país era diferente, pero las falencias, las carencias, los abusos, la vida indigna de la mayoría de los venezolanos demanda otra forma de llevar adelante el proceso de selección de nuestros candidatos al poder. En aquel momento, la primaria, por decisión de la Mesa de la Unidad Democrática, que era en aquel momento el equivalente a lo que es hoy la Plataforma Unitaria Democrática, la MUD se convirtió en PUD, ¿verdad? Con mucha menos fuerza, ciertamente, hoy que la que tuvo la MUD en el pasado. Alguna, ¿no? Es decir, la MUD del pasado era... Había una oposición más sólida, de una u otra forma hasta un poco mejor organizada, no, hoy muy dispersa, ¿no? Bastante mejor. Claro, yo creo que ese proceso de la transformación de la MUD obedeció a muchas cosas que no las vamos a examinar hoy. Claro. Pero era eso, y había un gran acuerdo en los partidos, cosa que no existe ahora. El acuerdo de los partidos hizo que las personas que fuimos designadas para ser miembros de la Mesa de la Unidad eran propuestas por los partidos, con excepción mía. Yo no fui propuesta por ningún partido. Yo fui seleccionada por X razones, pero no por partido. Y yo creo que eso también le dio, como es el caso del doctor Casal, ¿verdad?, una cierta dignidad y credibilidad al proceso. Pero en aquel momento fuimos juntos y hubo un gran acuerdo de los partidos en reconocer a quien fuera electo presidente. Claro, para que se convirtiera en el candidato como en efecto ocurrió. Exactamente. Y yo recuerdo perfectamente, y usted quizás lo recuerda, la noche en que se le entregó a Enrique Capriles su credencial de candidato. Enrique fue electo por 1.900.000 votos en aquel momento. O sea, una participación importante, 3 millones de votos. Yo aspiro que esa sea la de este proceso. Pero hemos llegado, yo diría, por la evolución del tiempo, a que no es el número de votos lo que legitima al candidato electo. Lo que lo legitima es la participación de la gente seleccionándolo. Claro, la visualización o algunos cálculos o pronósticos indican que pudiera aproximarse, es un proceso primario donde no todo el mundo se incorpora, que pudiera parecerse a lo que fue el número de personas que participó en el año 2012. Sin embargo, ahora, ciertamente, como usted decía, el escenario es diferente. Muy diferente. La competitividad en candidatos se ha reducido en forma notable. La protuberancia de una figura es la que más se perfila con mayor opción y mayor fortaleza. Bueno, antenoche, domingo, Enrique, que era uno de los que algunos pensaban iba a proyectarse con fortaleza, pues no ocurrió, sencillamente se retira de la contienda y deja el camino para lo que él llamó buscar una unidad auténtica y certera.
En fin, el escenario es diferente, pero por donde se vea. Bueno. Y surge entonces, profesor Albániz, la pregunta, ¿y al día siguiente qué? ¿Qué va a pasar? María Corina se convierte, digo, según las encuestas, tal vez, probablemente en la candidata, pero está inhabilitada. Entonces, ¿qué va a hacer la oposición? Pronósticos rigurosos y estrictos no se pueden hacer, pero por lo menos una aproximación sí pudiéramos tener. Mire, yo creo que anticipar que puede ser el día 23, the day after, como lo llaman, es atrevido. Cuando hemos visto lo que ha pasado este fin de semana en Israel, el país más preparado para la guerra, el país que tenía controladas prácticamente todas las variables, el país mejor armado, más disciplinado, ha sido sorprendido de esta manera, con esta aberrante intervención. Entonces, yo creo que es imposible estimar qué puede pasar al día siguiente. Pero, ¿qué diría yo? Es decir, por mi experiencia de años, etcétera, en que el país está llegando a un grado tal de saturación, de cansancio, de hartazgo, de sufrir limitaciones en su vida personal, en su vida familiar, en su vida comunitaria, las deficiencias o imposibilidad de tener luz, agua, transporte, gas, servicios públicos básicos. Mire, la escuela, ¿qué ha pasado con la escuela? 1 o 2 días van los niños a la escuela. Es decir, ¿usted cree que ya hay un agobio colectivo? Yo creo que el grado de saturación, de cansancio y de hartazgo que tiene la población va a determinar probablemente las conductas posteriores. Yo creo que lo que hay en el país es un movimiento tal de rechazo a este modo de vida que la gente va a reaccionar. Vamos a hacer una pausa, profesora. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando estos temas. Estamos con Teresa Albániz, expresidenta de la Comisión Nacional de Primarias 2012. Bien, continuamos con Teresa Albániz, expresidenta de la Comisión Nacional de Primarias. Bueno, nos hablaba usted del cansancio, del hartazgo, en fin, y todo ello, pero también está de por medio el tema de la participación. Lo del día después, como bien decía, bueno, sí, no se puede pronosticar qué va a pasar. Bueno, nadie tiene la bolita mágica para decir va a pasar esto y lo otro. Sin embargo, es muy probable que entonces el gobierno diga, bueno, si ganó una candidata o candidato inhabilitada o inhabilitado, pues no te vista que no vas, como dice el dirigente del PSUV, Diosdado Cabello. ¿Qué hacer en ese sentido? Es un dilema, ¿no?, que se plantea ciertamente. Mire, yo creo que es muy difícil en este momento decir cuál puede ser el comportamiento de los 12 candidatos ahora. Sí, sí. Pero es bueno recordar que hace apenas 2 meses, creo, los 13 candidatos, en un acto público en el Teatro Chacaíto, firmaron 3 documentos, Carlos. Un documento de un programa mínimo de gobierno que fue negociado y consensuado. Segundo, firmaron un documento muy breve que decía, yo, fulano de tal, ¿verdad?, me comprometo a respaldar al candidato que salga electo de este proceso. Tercer documento, yo me comprometo a no presentar mi candidatura en las elecciones presidenciales que tengan lugar en el año 24. Entonces yo me pregunto, con el comportamiento al cual nos hemos referido hace unos minutos, ¿a dónde se fue el honor? ¿Qué pasó con la palabra firmada ante la comunidad, ante la ciudadanía? Eso se echó al perol de la basura. Lo que pasa, pienso, en este caso, que muchos de esos candidatos que se comprometieron ciertamente en este documento,
Creo que están jugando mucho el tema de la inhabilitación. Ellos subrayan mucho la inhabilitación. El mismo Capriles, que recién acaba de retirarse, también jugaba un poco a eso. Entonces, ahí es donde viene el interrogante, no solamente particular e individual, sino que comienza entonces a permeabilizarse un interrogante colectivo. ¿Qué hacer? Mire, yo creo que es que tenemos que hablar con más sinceridad. La inhabilitación es un procedimiento totalmente ilegítimo, írrito. Lo tengo que decir así. Aceptar que la inhabilitación es lo que va a regir cómo nos vamos a mover es absurdo. Tenemos que luchar contra eso. No puede ser que una persona que ha sido inhabilitada hace tanto tiempo, por 12 meses y se venció, de repente aparezca un funcionario de tercer nivel a decir, oh, no, ahora usted está inhabilitada por 15 años más. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Como preguntan en nuestro país vecino, ¿verdad? No puede ser. Y yo creo que lo que nosotros no podemos aceptar más es que esa inhabilitación, un procedimiento írrito, totalmente ilegítimo, que además, ¿sabe?, desconoce totalmente nuestro sistema de leyes, de nuestro sistema de derecho. Esa privación eterna prácticamente del ejercicio de un derecho humano que es el derecho a ser elegido y a elegir. Entonces, cuando nosotros pensamos todas las limitaciones que se están creando, es por lo que yo puedo estimar que tiene que haber una reacción. Ahora, no me preguntes cuál. Sí, es impredecible, ¿no? Pero aferrarse a este concepto de la inhabilitación para decidir cómo caminamos hacia adelante es perverso. Ahora, en las personas que, por ejemplo, piensan que hay factores internacionales que pudieran ser decisivos o determinantes para modificar el escenario y que este tema incluso de la inhabilitación pues pudiera desmontarse. ¿Qué tanto lo internacional puede pesar en este sentido? Bueno, también impredecible. Hay unas conversaciones allí que nadie conoce, pero algo hay, ¿no? Esas conversaciones yo creo que se están sosteniendo. Ahora, si usted dice, bueno, han fracasado 13 procesos de negociación. O sea, pero yo creo que hay un nivel probablemente de conversaciones más relevante que puede incidir en algunos posibles cambios en la conducta. Por ejemplo, aceptar la participación de los inhabilitados. Eso podría ser un elemento, o sea, que la condición que se le está poniendo es decir, usted no puede afectar ese derecho político. Ese es un derecho humano en la Constitución y en todos los tratados internacionales que nosotros hemos suscrito. Bueno, falta poco. Ya habrá oportunidad de volver a conversar, profesora. Muy amable, muchas gracias por haber estado con nosotros y tener también, pues, en este sentido, algunos elementos que usted maneja alrededor de lo que pudiera pasar dentro de unas 2 semanas, apenas el 22 de octubre. No tengo bolita, pero... Claro. Así es. Bueno, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a la pausa y al regreso, Arte y Espectáculos en lo Actual.